Buena tarde a quienes nos acompañan de manera presencial y a aquellas personas que siguen esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la 16ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionada y secretario general de Acuerdos. Con gusto saludo a quienes se encuentran presentes, así como también al público que nos acompaña a distancia a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 16ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, con relación en los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Para dar inicio con la sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buena tarde, comisionada y comisionado presidente que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato a su instrucción, procedo al pase de lista solicitado. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que la comisionada y el comisionado integran el Consejo General de este órgano garante se encuentran presentes. Conforme a lo anterior, De agosto de 2025, se declara formalmente instalada la 16ª sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Gracias. Concedo el uso de la voz al secretario general de Acuerdos para continuar con el desarrollo de la sesión. gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día. Por ello, solicito vía la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente a la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante, se decidió ver la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en la presente sesión, excepto de los premios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada uno y uno de ustedes. Con base en lo anterior, solicito amablemente emitir su voto respecto de la aprobación del orden del día. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado presidente Josué Solana A Zamora. favor de la aprobación del orden del día. Comisionada y comisionado integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y documentos que se tengan que deshogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión. Le agradezco, secretario. A continuación proceda con el desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en aprobación del acta correspondiente a la 15ª sesión ordinaria del 2025, así como su versión estenográfica. Por tal motivo, pido a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 15ª sesión ordinaria 2025, así como de su versión estenográfica. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor. Conforme al resultado de la votación, les informo que fue aprobada por unanimidad de votos el acta correspondiente a la 15ª sesión ordinaria del 2025, así como su correspondiente versión estenográfica. Secretario General de Acuerdos, a continuación proceda con el desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 086 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba tres resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba las resoluciones correspondientes a las denuncias por incumplimiento o falta de actualización a las obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados.
Expediente OGAIPO diagonal de J diagonal QD diagonal 011 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jocotlán, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal de J diagonal QD diagonal 013 diagonal 2025, Movimiento Ciudadano, parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal de J diagonal QD diagonal 021 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, parcialmente fundada. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto seguiré, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicita a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 086 diagonal 2025. Comisionado Presidente José Solana Salmora. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 086 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 087 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 7 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 7 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, Secretaría de las Mujeres, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, Secretaría de las Culturas y Artes, Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, Instituto Estatal de Educación para Adultos, todos los anteriores con 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Dirección General de Acuerdos, realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para los efectos legales correspondientes. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia, publica el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales con gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 731 emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicita a usted, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 087 diagonal 2025. Comisionado Presidente Josué Solana Salmora. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 087 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 088 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba dos dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de dos dictámenes de incumplimiento con término de 20 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondiente en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación.
Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino y Honorable Ayuntamiento de San Pedro Tapanatepec, ambos con 0% de publicación de obligaciones. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos a realizar la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para los efectos legales correspondientes. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca se encuentra sujeto al contenido del artículo cuarto transitorio, primer párrafo del decreto 731, emitido por la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Tercero, no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales, buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se quiere comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Actos seguidos, ahorita ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 088, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 088, diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 089 diagonal 2025 del Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba las medidas de apremio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento de las resoluciones aprobadas en diversos recursos de revisión. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba por las y los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales, buen gobierno del Estado de Oaxaca, las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando décimo del presente acuerdo, medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo a realizar la notificación del presente documento y de las medidas de apremio aprobadas a los sujetos infractores según corresponda. Hecho lo anterior, informe este Consejo General su debido cumplimiento. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la ley de amparo, realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos obligados infractores ubicado en el micrositio del portal institucional de este órgano garante. Por último, haga del conocimiento del presente acuerdo y las medidas de apremio aprobadas a la Dirección de Capacitación, Comunicación, Evaluación, Archivo y Datos Personales del presente órgano garante, a efecto que sean tomadas en consideración en evaluación que dicha dirección realiza el sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 166, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante para los efectos correspondientes. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se quiere comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas de este órgano garante para los efectos legales que corresponda al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo GAIPO, diagonal CG, diagonal 089, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 089, diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda con el desahogo del noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, de cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 090 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba la actualización del padrón de sujetos obligados del Estado de Oaxaca con motivo de la extinción de diversos sujetos obligados, así como la incorporación de un sujeto obligado. Acto seguido, procede a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de ese órgano grande, con base en los considerandos expuestos anteriormente, aprueba la actualización del padrón de sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, para que los siguientes sujetos obligados como extintos. Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior, Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.
Segundo, el Consejo General de ese órgano garante, con base en los considerandos expuestos anteriormente, aprueba la actualización del padrón de sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales o el gobierno del Estado de Oaxaca para la incorporación del siguiente sujeto obligado: Agencia de Tecnologías e Innovación Digital. Tercero, se instruye de la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación del presente acuerdo a los sujetos obligados para los efectos legales y administrativos correspondientes. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Asimismo, realice las acciones que correspondan para la incorporación del sujeto obligado mencionado en el segundo resolutivo del presente acuerdo en la Plataforma Nacional de Transparencia y actualice el directorio de este órgano garante para los efectos legales que haya lugar. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales con el gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, en cuanto a la normatividad que establece el procedimiento para la elaboración de las actas de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, se encontrará sujeta a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso tomen las autoridades que asuman las funciones del órgano garante. Cuarto, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, si van a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Betsoto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 090, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 090 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 091 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano grande, mediante el cual aprueba el dictamen correspondiente a la tabla de aplicabilidad relativa a las obligaciones comunes y específicas del sujeto obligado por Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos. Acto seguido, por la lectura, los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado denominado Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, referente a las obligaciones comunes y específicas que le competen, mismas que se encuentran establecidas en los artículos 70 y 71 de la Ley General, en los términos establecidos en el respectivo dictamen. Segundo, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca deberá publicar la información generada a partir de su incorporación al padrón de los sujetos obligados con base en la tabla aprobada y los formatos establecidos en la Plataforma Nacional de Transparencia a más tardar el 30 de octubre del 2025, considerando el plazo de actualización del tercer trimestre del 2025, así como también los 120 días naturales con los que cuenta el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca para expedir el nuevo marco normativo legal en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en el Estado. Tercero, las denuncias en contra de la falta de publicación y actualización total o parcial de las obligaciones de transparencia comunes y específicas serán procedentes a partir de la conclusión del plazo señalado en el resolutivo anterior. Cuarto, remítase el presente acuerdo y sus anexos a la Secretaría General de Acuerdos de ese órgano garante para que notifique el acuerdo y la tabla de aplicabilidad correspondiente al titular y al responsable de la unidad de transparencia. Quinto, remítase el presente documento a la Dirección de Tecnologías de Transparencia de este órgano garante para que dentro de sus funciones, competencias, ordene a quien corresponda habilitar los formatos asignados al sujeto obligado dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Acto seguido, sobre todo ustedes, comisionados y comisionados, se van a emitir su voto por la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Betsoto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 091, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Zamora. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 091 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente procederá a dar lectura al número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Soto Pineda. Expediente RRD 4, diagonal 25, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 276, diagonal 25, Secretaría de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por una parte se sobresee por modificación del acto y por otra se modifica la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 300, diagonal 25, Secretaría de Administración. Se modifica la respuesta del sujeto obligado.
Expediente RRA 302, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochaguaya. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acta quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 304, diagonal 25, Secretaría de Turismo. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 324, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Por una parte se sobresee por modificación del acto y por otra se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 326, diagonal 25, Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa. Se modifica la respuesta del sujeto obligado a efecto de que dé respuesta de forma congruente y exhaustiva de lo requerido en la solicitud de información. Expediente RRA 328, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Chahuites. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos del considerando sexto. Expediente RRA 330, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Andrés Inaxtla. Se modifica la respuesta del sujeto obligado a efecto de que proporcione la información requerida en la solicitud y mérito con las precisiones realizadas en el estudio correspondiente. Expediente RRA 356, diagonal 25, Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 358, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 360, diagonal 25, Secretaría de las Culturas y Artes. Por una parte se sobresee por modificación del acto y por otra se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 362, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas. Se modifica la respuesta del sujeto obligado a efecto de que proporcione la información requerida en la solicitud de mérito o en su caso informe respecto del importe correspondiente al salario proporcionado en la respuesta inicial. Expediente RRA 364, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Por una parte se sobresee por modificación del acto y por otra se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 366, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la heroica ciudad de Guajuapan de León. Se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta de la solicitud primigenia para que garantice el derecho de acceso a la información del recurrente proporcionado en los enlaces electrónicos en los cuales se encuentra la información solicitada. Expediente RRA 368, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Jerónimo Tlacochaguaya. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 418, diagonal 25, Caminos Bienestar. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 460, diagonal 25, del Ayuntamiento de San Miguel Peras. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 462, diagonal 25, Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 464, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Magdalena, Zahuatlán. Se ordena al sujeto obligado a que otorgue la información requerida en la solicitud de información primigenia. Asimismo, se da cuenta de 5 acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General recaídos en los siguientes expedientes. Expediente RRA 412, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. Expediente RRA 466, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. Expediente RRA 506, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. Expediente RRA 514, Dirección General del Archivo General de Notarías y Archivo General de Notarías. Y expediente RRA 516, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías. Todos ellos se desechan debido a que se trata de impugnar la información proporcionada por el sujeto obligado, resultando esto improcedente. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ibet Soto Pineda. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados los proyectos de resolución por unanimidad de votos de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Betsoto Pineda. Gracias, secretario. Proceda a desahogar el 12º punto del orden del día,
y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 439, diagonal 25, Coordinación del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 443, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 445, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al sobrevenir una causa de improcedencia. Expediente RRA 449, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 451, diagonal 25, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 453, diagonal 25, Secretaría de Administración, se confirman las respuestas del sujeto obligado. Expediente RRA 455, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Santiago Xochilquitongo, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 457, diagonal 25, Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 465, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 477, diagonal 25, Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 481, diagonal 25, Colegio Superior para Educación Integral Intercultural de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a que realice la entrega de la información inicialmente requerida de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 483, diagonal 25, Honorario Ayuntamiento del Barrio de la Soledad, se ordena al sujeto obligado a que realice la entrega de la información inicialmente requerida de manera total y a su propio coste. Expediente RRA 485, diagonal 25, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 491, diagonal 25, Secretaría de Administración, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 493, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, se ordena al sujeto obligado a que realice la entrega de la información inicialmente requerida de manera total y a su propia costa. De nueva cuenta, solicita usted, comisionada y comisionados, si van a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Betso Tupinero. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente José Solana Salmorán. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia a su cargo. Comisionada, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 13º punto del orden del día, corresponde el trámite de los asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de ella. Comisionado presidente, no hubo manifestación alguna de parte de quienes integran el pleno de este Consejo General, por lo tanto puede usted proceder. Para atender el 14º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 12 horas con 33 minutos del 29 de agosto de 2025, declaro clausurada la 16ª sesión extraordinaria, perdón, ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión, agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante del Consejo General así como su atención a todas y todos los presentes. Que tengan una excelente tarde.